están los créditos. La definición es que se trata de una enfermedad autoinmune sistémica sumamente parecida al lupus que afecta a las glándulas exócrinas. Es una enfermedad crónica por definición, lentamente progresiva, no es curable y se caracteriza por un infiltrado de linfocitos que reemplazan al epitelio, sobre todo las glándulas lagrimales y las glándulas salivales, lo que conduce a que haya disminución en la secreción de estas glándulas. Los dos anticuerpos característicos son el RHO, también conocido como SSA, síndrome de Sjögren-A, o el LA-SSB, síndrome de Sjögren-B. RHO por Robert, LA por Lane, anti-RHO, anti-LA. Pero cuando hablemos de anti-RHO y anti-LA, estaremos hablando de estos mismos anticuerpos. Y en las manifestaciones extraglandulares hay que tener mucho cuidado porque los pacientes con síndrome de Sjögren tienen un alto riesgo de desarrollar linfoma. Los sinónimos, entre comillas, son la enfermedad de Mikulicz, el síndrome de Gougerot, el síndrome seco o Zika, que no es lo mismo, y las distintas exocrinopatías autoinmunes o epitelitis autoinmunes, nombres con los que en algún momento se conoció o se llegó a confundir el síndrome de Sjögren. Hay pues alguna controversia, no es de importancia decir Sjögren, decir Sjögren, decir como ustedes le quieren llamar, pero universalmente se acepta que sea Sjögren en honor a un oftalmólogo sueco, Henrik Sjögren. La epidemiología, igual que en el lupus, 9 mujeres por cada hombre, sobre todo en la cuarta, quinta década de la vida, y aunque estas son en una encuesta epidemiológica de España, se calcula que la prevalencia va del 3 al 4%, y en España habría entonces 56,000 a 160,000 casos según esta encuesta. Probablemente en algunos lugares el Sjögren podría ser un poquito más prevalente que el lupus, pero para fines prácticos es más o menos la misma cantidad. Al igual que en el lupus, hay factores ambientales, ahí están virus que ya hemos visto como desencadenantes de enfermedad. Está el virus del Epstein-Barr, el HTLV1, herpes virus, Coxsackie, virus de hepatitis C, los factores hormonales. Se parece esto, por eso no me detendré mucho a todo lo que es lupus eritematoso sistémico, y la predisposición genética, sobre todo cuando es primario o viene solo asociado a estos genes, y cuando es asociado a la artritis reumatoide, al DR4, HLA-DR4. Se rompe la tolerancia al autoinmune, hay un factor activador de células beta o BAF, donde se encuentran en estos pacientes niveles elevados, y como en el lupus, la producción de autoanticuerpos mediante los linfocitos B, sobre todo es de anti-RHO y anti-LA, aunque los antinucleares y algunos otros anticuerpos pueden estar elevados. En la glándula salival se lesionan a los centros germinales ectópicos, y los linfocitos TSD4 activados van a ir y van a atacar a estas glándulas hasta lastimar el epitelio. Las características clínicas es muy sencillo: Sjögren, ojo seco, boca seca, pero también ojo seco y boca seca son síntomas muy vagos, muy inespecíficos. Se secan las mucosas, puede aumentar de volumen la glándula, y además puede haber artritis o artralgias, poliartritis no erosiva parecida a la de lupus eritematoso, fibromialgia, fenómeno de Raynaud, este cambio de coloración en las palmas que ya hemos visto en el lupus. Y dentro de las manifestaciones extraglandulares y extraepiteliales están el linfoma, como ya lo vimos, y hay que tener mucho cuidado. Entiendan esta definición: síndrome de Sjögren primario, aislado o con enfermedades autoinmunes organoespecíficas como colangitis biliar primaria o tiroiditis, y síndrome de Sjögren asociado, también conocido como secundario, acompañado a, por ejemplo, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, síndromes esclerodermiforme, miopatías, etc. Lo importante es que sepan esta clasificación muy gruesa y que hay un aumento en el riesgo de linfoma. El 80% de los pacientes van a tener ojos secos, boca seca, astenia y dolor articular. Las manifestaciones glandulares, ahí está el daño oftalmológico. La resequedad finalmente
va a llevar a un eritema pericorneal o una inyección irregular de la imagen, y puede haber ulceraciones también. Esta sensación de arena o de resequedad es de lo que se quejan mucho más los pacientes. Hay un enrojecimiento y fotosensibilidad, fotofobia. Aquí está un ojo seco muy severo. Esta es una queratitis punteada superficial muy intensa y confluyente, grado 4 de Oxford, en paciente con ojo seco. Ya no se produce la glándula lagrimal y es lo que da lugar a este tipo de imágenes. La boca seca. El paciente dice que siente la boca como la saliva muy espesa, por ejemplo. Nosotros vemos atrofia de papilas, aumento de glándulas salivares, esto a la exploración física, la mucosa eritematosa muy seca, y esto muchas veces es enviado por un estomatólogo porque hay mucha caries dental, hay muchas manifestaciones dentro de la boca. El paciente le cuesta trabajo deglutir si no lo hace con agua y dificultad para hablar de manera continua. Hay disgeusia, alteraciones del gusto y problemas si es que el paciente tiene las prótesis dentales. La disminución de saliva también está asociada a la disminución de inmunoglobulina A. Esta es una lengua seca afranguesada de pacientes con síndrome de Sjögren, y aumento de volumen unilateral, en este caso del lado izquierdo, de la glándula parótida. Puede haber infecciones como la cándida si la resequedad es muy persistente, porque hay un sobrecrecimiento del hongo. Bueno, manifestaciones glandulares a otros niveles, tos seca, bronquitis recurrente, neumonitis a nivel del páncreas, insuficiencia pancreática crónica, lo que lleva a esteatorrea, diabetes mellitus, si la destrucción glandular es máxima. En las mujeres, dispareunia por la sequedad vaginal y sequedad cutánea. Ojo, se puede confundir también o puede estar asociado o a hipotiroidismo, o recuerden que la tiroiditis de Hashimoto, que posteriormente puede llevarnos a un lupus eritematoso o un síndrome de Sjögren. Hay en el 30-40% de los pacientes manifestaciones periepiteliales, nefritis intersticial, colangitis y bronquitis, o extraepiteliales como la púrpura palpable, la glomerulonefritis y la neuropatía periférica. Entonces, que quede claro que esta es una enfermedad autoinmune sistémica, eso es muy importante. Ahí están los porcentajes, pueden, como lo hemos hecho en otros casos, tener capturas de pantalla, las artralgias, el fenómeno de Raynaud, la fibromialgia. Aquí resalta la linfadenopatía, en la que nos lleva a estar atentos a la presencia de linfoma, 15 a 20%, y el daño pulmonar, el daño renal, la vasculitis, la neuropatía periférica y otras enfermedades asociadas como el lupus. Recuerden la poliartritis o la artritis no erosiva, la presencia de linfoma, y en algunos casos pueden desarrollar púrpura o vasculitis. También manifestaciones pulmonares. Dentro de las manifestaciones extraglandulares, aquí está en el cuadro, lo mismo que representaban en la diapositiva anterior en una lista. También es muy importante reconocer que puede haber amiloidosis secundaria, este depósito de esta proteína o material proteináceo que se puede detectar mediante la tinción de rojo Congo en una biopsia, puede acompañar a los pacientes con síndrome de Sjögren. La glomerulonefritis habitualmente se asocia a crioglobulinemia, por lo tanto en algunos pacientes habrá que solicitar, además de los anticuerpos, las crioglobulinas. Y la vasculitis se puede presentar en forma de poliarteritis nodosa. La manifestación del sistema nervioso puede ser por meningitis o una polineuropatía desmielinizante. Ahí están las órganoespecíficas: tiroiditis de Hashimoto, insuficiencia suprarrenal, gastritis crónica, colangitis biliar primaria, vitiligo, ojo, el vitiligo es autoinmune, y la enfermedad celíaca. Dentro de las linfoproliferativas, el riesgo de linfoma es de 6 a 14 veces mayor, riesgo relativo, 5.8 de síndrome de Sjögren primario o secundario, y esta es la estirpe, habitualmente linfomas no Hodgkin de células B de bajo grado. En 10% de los casos se puede presentar pseudolinfoma, también macroglobulinemia de Waldenström
y que es una variante de estas mismas enfermedades linfoproliferativas. Hay que tener mucho cuidado con síntomas B, sobre todo pérdida de peso, fiebre, linfadenopatías, ataque al estado general, pero también las manifestaciones cutáneas como púrpura, como neuropatía periférica, nódulos pulmonares cuando hagamos una radiografía de estos pacientes, y a nivel bioquímico, disminución de las inmunoglobulinas, IgA, IgM, negativización de anticuerpos, sobre todo factor reumatoide, aumento de la beta-2 microglobulina, aparición de una banda monoclonal, lo que nos hace pensar que estos pacientes podrían tener disminución del C4, como lo vimos en lupus, o hipocomplementemia a expensas de C4, desarrollar enfermedad linfoproliferativa. Este es un esquema, una figura donde están las manifestaciones glandulares, las manifestaciones extraglandulares, las manifestaciones extraepiteliales y el linfoma, afortunadamente, en muy bajo porcentaje. Ahí están las asociaciones de síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, 30%, grábense ese número, lupus eritematoso sistémico, 10%, porque se confunden el lupus, comparten anticuerpos y ciertas manifestaciones clínicas, y a partir de la esclerosis sistémica progresiva bajan los porcentajes. Debemos de preguntar sobre ojo seco, boca seca, aumento de las glándulas salivales con estas sencillas preguntas que pueden ustedes captar en pantalla. ¿Tiene usted sensación de sequedad en la boca en los últimos 3 meses? ¿Tiene usted que beber cada día más líquidos para poder deglutir alimentos secos? ¿Ha notado usted hinchazón, aumento de volumen a nivel de las parótidas? Ahí está el diagnóstico diferencial de la xerostomía. Como pueden ver, la diabetes, que es muy frecuente en nuestro medio, la amiloidosis, que es menos frecuente, pero hay otras causas: radioterapia, depresión, problemas congénitos, factores ambientales como esos virus de la hepatitis C, cierto tipo de hábitos y los fármacos. Tenemos que preguntar qué fármacos toma, porque hay algunos fármacos que resecan, que producen resequedad en la boca, sobre todo algunos diuréticos antihipertensivos, los tratamientos para el Parkinson, también los antihistamínicos y los tricíclicos. Las mismas preguntas que boca seca para el ojo seco. ¿Tiene usted a diario la sensación de sequedad ocular durante los últimos 3 meses? ¿Tiene usted sensación a diario de arenilla o tierra en los últimos 3 meses a nivel de los ojos? ¿Necesitó usted usar lágrimas artificiales 3 veces o más al día en los últimos 3 meses? Y bueno, el espectro de manifestaciones oculares van desde la uveitis, conjuntivitis, blefaritis, erosiones por las lentillas, si es que se utilizan lentes de contacto, hipovitaminosis A y síndrome de Stevens-Johnson como diagnósticos diferenciales. Solo el 11% de las geroftalmias son un síndrome de Sjögren primario. O sea, de esos 10 pacientes que puede enviar el oftalmólogo para descartar por ojo seco un síndrome de Sjögren primario, solo 1 o el 11%, dicho en otras palabras, tendrá finalmente un síndrome de Sjögren primario. Las glándulas parótidas aumentadas, si es unilateral, siempre pensar en neoplasias, en una piedrita por ahí, cialolitiasis o un problema infeccioso, pero en el Sjögren es bilateral. Hay algunos virus que están asociados ahí, sin embargo, sarcoidosis, diabetes, la cirrosis, la pancreatitis y la acromegalia pueden confundirnos. A nivel oftálmico, siempre hay que enviar al paciente al oftalmólogo. Se hace una prueba que se llama prueba de Schirmer, donde se ponen estas banditas. El oftalmólogo marca cuánta lágrima hubo, da una calificación y nos dirá si es positivo o negativo. También está el rosa de Bengala, otra que se llama verde de lisamina y el tiempo de ruptura de la lágrima. Esto se tiene que hacer canalizando al paciente al oftalmólogo, quien nos dirá que efectivamente tiene ojo seco. No Sjögren, ojo seco solamente. La evaluación de la boca seca es por cialometría, gammagrafía de glándulas salivales, ultrasonido y algunos otros estudios. Miren, el ultrasonido, que es lo que hemos visto en artritis reumatoide, yo lo hago en el consultorio. Son zonas hipoanecoicas que tienen un reforzamiento posterior y hay hipervascularización. Siempre es importante descartar un tumor,
pero la ultrasonografía no solamente nos sirve para orientar el diagnóstico, sino en caso necesario guiar un procedimiento. Ahí está la saliografía. También se puede hacer una resonancia magnética. Este es un estudio de contraste. Y dentro de las alteraciones de laboratorio resaltan un aumento de la velocidad de sedimentación globular, el factor reumatoide, que puede estar a títulos bajos o también a títulos altos, hipergamaglobulinemia, leucopenia, anemia de las enfermedades crónicas, anticuerpos antinucleares, esto es muy importante, 60-80% positivos, y crioglobulinas tipo 2 hasta 30%. Los anti-RO, recuerden, anti-RO 60%, anti-LA 50%, ¿de acuerdo? Los anticuerpos antinucleares, aquí está la tinción que hicimos, acuérdense de los ANA patterns en lupus, son los anticuerpos más frecuentes y característicos, RO y LA. Se dirigen contra complejos ribonucleoproteicos y acuérdense que se hacen como en un sustrato que se llaman células HEP2 o células de epitelioma humano por IFI, que es inmunofluorescencia indirecta, ¿de acuerdo? Ahí están los RO o SA, o SSA, síndrome de Sjögren-A, RO de 60, es más específico de síndrome de Sjögren. Y este RO es el que se asocia al bloqueo cardíaco congénito, aquí lo menciona como en el lupus eritematoso sistémico. Se recomienda siempre hacer una biopsia de glándula salival, una biopsia de glándula salival menor, ahí está la foto, se manda con el patólogo y el patólogo dentro de esta clasificación de Chisholm y Masson nos va a decir cuántos o qué porcentaje de la glándula del canal epitelial está afectado, son linfocitos sobre todo, y nos va a determinar cuántos focos son. Es característico, pero no patognomónico, que existan focos con un acúmulo de más o 50 células mononucleares en un área de 4 milímetros cuadrados. Finalmente, los criterios de clasificación. Aquí está el ACR Euler, como lo vimos en artritis reumatoide. Si la puntuación es igual o mayor a 4, con cualquiera de estos, tenemos el diagnóstico o la clasificación de síndrome de Sjögren. Este es el score que vimos del patólogo, esto nos lo da el patólogo. Si es positivo, tenemos 3. Presencia de anti-SSA, tenemos 3. Tenemos el síndrome de Zika, determinado por el oftalmólogo, 1. La prueba de Schirmer, ahí está, de menos de 5 mililitros en 5 minutos, 1. Revisen bien estos, la definición operacional de los conceptos. Y un estudio de la tasa del flujo de la glándula salival le da 1 para un total de 9. Entonces, si esto es igual o arriba de 4, que se puede obtener con una biopsia y la presencia de anticuerpos, con eso tendríamos suficiente para una sensibilidad de 97.5 y una especificidad de 94.2. Sin embargo, observen, virus de la hepatitis C, radioterapia regional, sarcoidosis, enfermedad ingento contra huésped, tratamiento con anticolinérgicos y enfermedad por IgG4 son los criterios de exclusión. Este es un algoritmo, no nos vamos a detener en él, es muy parecido a lo que vimos de criterios ACR Euler, y para el diagnóstico se asemeja esto a un banco o un taburete de 3 patas donde está la afectación lagrimal, la afectación salival y la autoinmunidad con anticuerpos y la biopsia. Vámonos al tratamiento, es muy sencillo. El tratamiento del ojo seco pues es con lágrimas artificiales, evitar la resequedad, parpadear intencionalmente, y en ocasiones las lágrimas artificiales se pueden poner tantas veces sea necesario, no llevan un medicamento propiamente, es simplemente lubricar, hidratar. En casos muy severos recurrimos al oftalmólogo para procedimientos como una tarsorrafia o un trasplante de córnea, cuando esto es muy grave. Para la boca seca, evitar el tabaco, el café y el alcohol, también solamente es un tratamiento sustitutivo. No respirar por la boca, utilizar chicles sin azúcar o pastillas sin azúcar, un adecuado control con el dentista. Hay hay saliva artificial y también se puede utilizar
pilocarpina, ahí está, pilocarpina, no es muy fácil de conseguir, pero se puede utilizar pilocarpina. Ahí están los caramelos mentolados, chicles sin azúcar y la saliva artificial, que en los depósitos dentales, por ejemplo, cerca de la universidad, venden por ahí. Y ya para cerrar, el tratamiento de la afectación sistémica es con hidroxicloroquina, 200 miligramos cada 24 horas, cuando hay sobre todo ataque al estado general, cuando se afecta el pulmón, el riñón, la el sistema nervioso o hay vasculitis, se pueden utilizar esteroides más ciclofosfamida, micofenolato o ácido micofenólico y azatioprina. Los pacientes refractarios pueden beneficiarse de rituximab y hay ensayos sobre belimumab y abatacept, pero cuando hay una refractariedad a los tratamientos convencionales, que suelen ser estos, y suele responder el rituximab como terapia biológica sería el más indicado, y sabemos que los anti-TNF, que son muy útiles en la artritis reumatoide, no lo son en el síndrome de Sjögren primario. Este es, digamos, algo un poquito más desglosado, las dosis de glucocorticoides, los medicamentos que se pueden utilizar de acuerdo a la manifestación que tenga el paciente, artritis, miositis, neumopatía, vasculitis, y los criterios de resistencia. A cuántas miligramos de esteroide este paciente no respondió para brincarme a rituximab, por ejemplo, que sería lo que seguiría de este lado. Sobre todo a nivel renal, porque esto se parece un tanto al lupus, están los bolos que decíamos en el lupus, 1 gramo por día por 3 días, seguido de ciclofosfamida o ácido micofenólico. Hay alguien que dice que el Sjögren es un lupus muy localizado, y hay alguien que dice que el lupus es un Sjögren muy generalizado. Esa sería como una orientación un poquito más gruesa para ustedes. Aquí terminamos, espero que les haya sido de utilidad. Voy a subir la charla, si tienen dudas las discutimos y seguimos con espondilitis anquilosante.